A ver, cuando pensamos en por qué el cáncer es tan peligroso, la clave no suele estar en el primer tumor. El verdadero problema, lo que lo hace tan letal, es su capacidad para extenderse. Este proceso se conoce como metástasis y es, sin duda, uno de los mayores desafíos de la medicina. Pero, ¿y si hubiera una nueva teoría que pudiera cambiar por completo cómo entendemos y luchamos contra esta propagación? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, fijaos en esta cifra. La metástasis es la responsable de un increíble 90% de las muertes por tumores sólidos. O sea, que no es el tumor original, sino esas células que se van de viaje, esas son las que son realmente devastadoras. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan letal y tan difícil de parar? Esta es la cuestión que ha traído de cabeza a los científicos durante más de un siglo. La metástasis sigue siendo uno de los grandes misterios de la biología, y entender cómo funciona es absolutamente crucial para encontrar nuevas formas de pararla. Bueno, pues para intentar resolver este puzzle, los investigadores hicieron lo más lógico, volver al principio, a la fuente de todo, a los propios tumores. El plan era sencillo, pero muy profundo. Comparar cara a cara el tumor original con sus metástasis, para ver si encontraban alguna pista sobre cómo se produce esta propagación mortal. Pero ojo, antes de seguir, hay que entender que este viaje es una auténtica odisea. Una célula cancerosa tiene que superar un montón de etapas, y en cada una de ellas lo más probable es que falle. Es un viaje súper hostil que muy poquitas células consiguen completar. Y aquí es donde los científicos se ponen, por así decirlo, la gabardina de detectives. Su método fue comparar el perfil, digamos, genético y molecular del tumor original con el de sus metástasis. La idea era buscar las diferencias, encontrar qué las hacía tan exitosas. Pero, ¿qué pasó? Pues que lo que encontraron no fue una respuesta sencilla. Para nada. Al contrario, las pruebas sacaron a la luz una contradicción que, a primera vista, no tenía ningún sentido. Y esto es lo que ha tenido a la comunidad científica dándole vueltas a la cabeza durante años. Y es que esta contradicción es, digamos, el corazón de todo este asunto. El meollo de la cuestión que vamos a desgranar hoy. Es el conflicto que desconcertó a todo el mundo y que al final llevó a una teoría totalmente nueva. Y la verdad, bastante elegante. Aquí está el quid de la cuestión. Por un lado, tenemos que las metástasis son casi fotocopias genéticas del tumor original, súper parecidas. Esto nos dice que los rasgos clave, lo importante, se mantiene. Pero por otro lado, pensemos un poco. Para que una célula sobreviva en un órgano totalmente nuevo, imagina, pasar del colon al hígado, tiene que adaptarse, tiene que cambiar, adquirir nuevas herramientas. Así que también son diferentes. ¿Cómo puede ser? Y lo más interesante es que esto no es una idea abstracta, se ve clarísimo en los datos. Fijaos, hay marcadores genéticos clave, como la mutación CRAS o el estado del gen P53, que son prácticamente idénticos, una concordancia de más del 95% entre el tumor y la metástasis. Pero luego miras otros, como el estado del EGFR o la expresión de los genes en general, y ahí la cosa cambia. A menudo son diferentes, discordantes. O sea que los datos confirman la paradoja. Y esto nos deja con la pregunta del millón, claro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una metástasis ser al mismo tiempo un clon, una copia casi exacta, y a la vez una entidad nueva que ha evolucionado para sobrevivir? Resolver esto es la clave de todo. Pues bien, aquí es donde la historia da un giro. Entra en escena una nueva hipótesis que, de una manera muy ingeniosa, resuelve esta contradicción. Se llama el modelo de la bioresonancia y, la verdad, ofrece una perspectiva totalmente nueva de cómo, cuándo y dónde ocurre la metástasis. A ver, la idea de la bioresonancia se apoya en dos pilares. Primero, el progenitor común. Esto explica por qué son tan parecidas genéticamente, ¿vale? Vienen de la misma célula. Pero la segunda idea, la del entorno similar, es la que lo cambia todo. Lo que sugiere es que una célula de cáncer que está viajando por el cuerpo está como dormida, latente, y solo se va a despertar y a empezar a crecer si aterriza en un sitio que, de alguna manera, le recuerde a su casa original. La analogía del diapasón es perfecta para entenderlo. Pensemos que la célula cancerosa dormida es como un diapasón que no suena. No hace nada. Pero si lo acercas a otro diapasón que está vibrando con la misma frecuencia, o sea, un microentorno con señales bioquímicas parecidas a las de su origen, ¡zaz!, entra en resonancia, empieza a vibrar también. Y esa vibración es el crecimiento. De hecho, los propios investigadores que propusieron la teoría lo resumen de una forma muy clara. Vienen a decir que la metástasis ocurre cuando esas células dormidas reciben las mismas señales que las hacían crecer en el tumor primario. La clave, por tanto, no es solo que la célula llegue, sino que haya una sintonía, una resonancia entre la célula y su nuevo hogar. Cuando esas señales coinciden, empieza el problema. Y claro,
Si esta teoría es correcta, esto lo cambia todo. Las implicaciones para tratar el cáncer son enormes, porque nos obliga a cambiar el objetivo. Hasta ahora, casi toda la oncología se ha centrado en atacar la semilla, es decir, matar la célula cancerosa con quimio, con terapias dirigidas. Pero este modelo de biorresonancia nos dice, oye, ¿y si nos centramos también en el suelo? La idea es modificar el terreno. Si conseguimos que el microentorno de otros órganos sea menos fértil o menos resonante, quizás esas semillas cancerosas que están ahí, dormidas, nunca lleguen a activarse. Y esto abre un abanico de posibilidades clínicas que es fascinante. Por ejemplo, podríamos analizar el tumor primario para predecir qué órganos tienen más riesgo de resonar con él. O podríamos centrarnos en la prevención, controlando la inflamación en esos órganos para hacer que el suelo sea menos acogedor. También se podrían desarrollar terapias totalmente nuevas, no para matar células, sino para cortar esa comunicación, esa resonancia. Incluso podríamos monitorizar el riesgo usando marcadores de inflamación, para ver si el suelo se está volviendo peligroso. Así que nos quedamos con esta reflexión final. La teoría de la biorresonancia lo que propone es un cambio de perspectiva radical. Quizás la clave para ganar la batalla a la metástasis no está solo en destruir las células, sino en algo más sutil, en silenciar las señales que las despiertan. Una idea que desde luego podría reescribir el futuro de cómo tratamos el cáncer.